tax for choking smokers. Don't you think that Joker laughs at you? En su época, el concepto de un pueblo veraniego siendo acosado por un escualo asesino era motivo de carcajada, una idea impensable y burda. Es posible que el origen de todo esto fuera culpa de las producciones livianas y humorísticas de antaño, por no mencionar que para ese entonces era muy raro toparse con una cinta de este calibre. Pero gracias al tacto de un principiante Steven Spielberg, la obra aterrorizó a niveles espectaculares a dicha generación y a muchas otras que vinieron después. ¿Qué diferencia Jaws de una película slasher cualquiera? ¿Qué clase de contenido alberga que la convierte en una de las pocas reliquias sagradas del cine habido y por haber? El día de hoy intentaré resumir toda la genialidad y maravilla de dicho espectáculo en un solo aspecto de este: el suspenso. Un creador de contenido de hoy en día habría pensado que la mejor idea para una película centrada en un tiburón asesino sería revelar la forma física y visual del villano acuático lo más pronto posible, jugando con la muchedumbre impresionable actual. De hecho, la idea original de Spielberg consistía en mostrar a la malvada criatura desde el primer minuto, pero gracias a los accidentes mecánicos ocasionados por el agua salada del mar, el animatrónico del tiburón no pudo utilizarse sino hasta muy avanzada la etapa del rodaje. Viéndose acorralado por este inconveniente, el director y relativos optaron por reescribir el guión y dedicarse por completo a los escenarios de tierra firme, obviando toda escena que contuviera al monstruo hasta que hayan arreglado los mecanismos de la bestia. Este pequeño accidente produjo el nacimiento de una de las ideas más interesantes del libreto, que era construir un castillo de naipes figurado y representado en la forma del suspenso argumental que atosiga a esta historia y sus personajes, es decir, la presencia del antagonista y su verdadera forma. He dicho varias veces que los screamers son una herramienta simplista que sirve para aterrorizar al espectador por el camino fácil, porque dichas tretas se construyen con la ayuda de sonidos estridentes y la aparición de una figura aterradora que atormenta a una persona de un modo u otro, y por lo general, es una estrategia utilizada para un momento en específico, pues las consecuencias de dicho sobresalto no se asoman más adelante, siendo en su lugar reemplazada por otro screamer y viceversa. Lo que no todos saben es que la obra que hoy nos ocupa no solo ha utilizado screamers en algunas ocasiones, sino que además los ha ejecutado de manera concisa y elaborada, desarrollándolos a lo largo del filme hasta concluirlos a principios o finales del tercer acto. Y el ejemplo perfecto de esto es simple y llanamente la primera aparición de Bruce, el diabólico escualo que atemoriza a los pueblerinos del filme. Slow ahead. I can go slow ahead. Come on down and chum some of this shit. Nótese cómo la escena no comienza con un sonido agudo y el acompañamiento musical no llega sino segundos después de la aparición del tiburón. No hay nada más maravilloso en una obra de este género que jugar con las expectativas y ser lo más impredecible posible. Ahora, este extinto método podríamos bautizarlo como screamer desarrollado. ¿En qué consiste esto? Desde el primer segundo de la obra, nunca hemos tenido un vistazo de ningún tipo con el animal, más allá de colocarnos en su propia piel durante los créditos iniciales y presenciar algunos de sus asesinatos. Medida avanza el argumento, llegamos a la conclusión de que este tiburón es diferente a uno cualquiera, que estamos lidiando con un ser de proporciones considerables y con una insaciable sed de sangre, capaz de destruir lanchas o puentes de madera con tal de alimentarse de carne humana. Comprendemos que, pese a no poder verlo, es una criatura terrorífica que devoró a un adolescente en menos de 10 segundos. Y recalco el término terrorífico porque en estas circunstancias no existiría una mejor forma de describir al ejemplo de carne y hueso que nos ocupa, pues no hay mejor palabra. La semilla ya ha sido plantada y nuestras emociones permanecen en alerta cada momento que nos acercamos a la playa, pues la revelación podría suceder en el momento más inesperado o casual. De esta forma, el espectador se siente acorralado y asustado al no poder hacer nada al respecto sobre todo esto, más allá de seguir la corriente. Si un screamer puede describirse como una montaña rusa, un screamer desarrollado podría catalogarse como una mansión embrujada. Los minutos pasan y las muertes continúan, así como el guión y sus personajes, pero estamos a principios del tercer acto y todavía no hemos tenido un solo vistazo del animal. Pero entonces aparece esto.
No hace falta verlo a tamaño completo para comprender cuán peligrosa o espeluznante es la criatura, y tampoco es necesario ver su cabeza asomándose fuera del agua y abriendo la boca como una prostituta en celo. Lo único necesario para atemorizar al espectador y aumentar su angustia, es mostrar su mandíbula abierta debajo del agua entremezclada con las tinieblas oceánicas que tanta fobia produce a personas como yo. Una imagen de esta categoría vale mucho más que un asesino desfigurado apareciendo detrás de una mujer indefensa, acompañado de una banda sonora estridente. Es una imagen inquietante a muchos niveles, porque es muy posible toparse con esta clase de escenario en el océano, ya sea tomando de ejemplo un tiburón o cualquier otro animal marino que se te venga a la mente. Y fue con dicho fotograma que Steven Spielberg arrancó los corazones de sus víctimas y los estrujó con pasión, sin siquiera revelar todavía el verdadero aspecto de su criatura. Toda la construcción antes mencionada, las apariciones detrás de bastidores, todo eso llevaría tarde o temprano a la revelación del monstruo, de una forma o de otra. Pero hoy en día, un director habría mostrado al animal desde el primer minuto. Por el otro lado, un creador de contenido con talento habría jugado mucho más con ese hallazgo, habría buscado la manera de desarrollar ese pequeño elemento concentrado en nuestro primer contacto con el tiburón, intentaría utilizar el océano y sus capas de agua a su favor para favorecer al antagonista y mostrarlo tan imponente como amerita. Pero sobre todo, desearía jugar con el espectador y sus emociones. Se estarán preguntando, si la primera parte de esta técnica consiste en jugar con las expectativas y las emociones del espectador, y la segunda parte trata sobre provocar angustia y miedo al espectador, ¿cómo se le da un cierre de oro a dicho truco sin morir en el intento? Es lo más simple del mundo, tan simple como darle al público lo que está esperando desde el principio del filme. Darle fin a su sufrimiento con la auténtica revelación de la bestia. Todo esto es cuestión de escalamiento y capas de cebollas, así como cualquier otro elemento argumental que se os venga a la cabeza. Mientras más detallado sea el proceso de la revelación de un personaje, ya sea protagonista o antagonista, más posibilidades tienes de generar un impacto duradero con el espectador, y este elemento aplica para escenas de pocos minutos o todo un largometraje o cortometraje en general. Es esta clase de detalles que convierte a Jaws en una película de culto que incluso hasta el día de hoy sigue provocando pavor a veteranos y recién llegados, pues todos sabemos que mientras más mimo le dediques a tus libretos, más posibilidades tienes de surgir con algo decente, bueno, o incluso excelente. No como otros, que escriben sus productos en menos de 2 semanas. Un último detalle, una vez concluido tu screamer desarrollado, si ejecutas un alivio cómico momentos después de dicha técnica, el espectador se relajará y disfrutará mucho más la experiencia. Ahora, ¿en qué consiste un alivio cómico? No creo que sea necesario explicarlo, pero tal vez hable de ello algún día, tomando de ejemplo otra obra a la altura. Hasta entonces, esta ha sido la clase de hoy.